Jesús comienza su ministerio a los 30 años y tenemos bastante data acerca de qué es lo que hizo durante los primeros días y los primeros meses. Como todos conocemos, en la palabra del Señor se nos cuenta que Él es bautizado y ni bien sale del bautismo, es llevado al desierto para ser tentado por el diablo y vence. Por el poder de la palabra, sostenido por el Espíritu Santo, vence al tentador y vuelve a la ciudad, a su pueblo, a predicar el Evangelio. Agarra el Evangelio que tenían en ese entonces, que era el libro de Isaías, y empieza a leer y dice, esta palabra se está cumpliendo en este tiempo, diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, para libertad básicamente. Y es genial eso, ¿no? Porque yo estaba recordando la primera vez que me pidieron que compartiera la palabra, fue el siglo pasado, fue el milenio pasado, y era un muchacho de 14 años, hace 40 años atrás. Y así en un atril como este, transpirando como siempre, un poquito más que hoy, inclusive, yo hubiera hecho conmigo lo mismo que intentaron hacer con Jesús. Él termina de leer la palabra y lo quieren matar. Mirá la bienvenida que el Señor le da cuando Él empieza a compartir la palabra, ¿no? La primera reacción de la gente es querer matarlo. ¿Te acordás de la situación? ¿Sí? Ahí en Lucas capítulo 4. Y pasa en medio de ellos, se escapa y comienza a enseñar. Y como maestro, como rabino, en aquel entonces empieza a tener discípulos. Y algunas de las primeras cosas que nos cuenta la palabra del Señor acerca de qué es lo que hace Jesús, nosotros siempre destacamos sus milagros, su poder. Por ejemplo, ¿cuál es el primer milagro que Él hace que dice la palabra del Señor? ¿Recuerdan? ¿Lo recordamos? Convertir el agua en vino. ¿Y dónde estaba Él? En una fiesta de casamiento. ¿Y con quién había ido? Con los discípulos y la madre. Quiere decir que antes del primer milagro, ¿qué tenía allá? Discípulos. O sea, la gente no lo seguía por sus milagros. La gente, ¿por qué lo seguía? Por su enseñanza, por lo que Él era. Jesús, lo primero que hizo fue empezar a ser discípulos. Y lo último que dice es que hagamos discípulos. Primera pregunta en esta mañana. ¿Soy discípulo? Segunda pregunta. ¿Estoy haciendo discípulos? Tercera pregunta. ¿Hice discípulos? Pero lo importante es que Jesús siempre buscaba gente que le siguiera. Ahí en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, dice la palabra del Señor. Pon ejemplos de los primeros 4 que llama. Se cuentan en los demás evangelios también, ¿no? Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Ven, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida a su padre dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Bueno, Jesús buscó discípulos desde el principio del ministerio. Pedro y Andrés son los primeros, Jacobo y Juan nos dice la palabra que son los segundos. Jesús no estaba buscando adeptos, no estaba buscando hinchas, gente a la cual le cayera bien. Jesús busca discípulos, personas que aprendan. Discípulo es alguien que aprende. Jesús está buscando gente que se sienta a aprender todo lo que su maestro sabe, porque sabe que va a tener que continuar con el trabajo del maestro. Por eso vos y yo somos discípulos de Cristo.
Gente dispuesta a imitar al maestro, a inculcar valores, a seguir sus pasos, a tener, ¿sabes qué? Un compromiso personal. Porque el discípulo tenía, tiene y tendrá que tener ¿qué? Un compromiso personal con su maestro. Bueno, Jesús no busca personas que simpaticen con su filosofía, Jesús no busca personas que simpaticen con la iglesia, Jesús no busca personas que simpaticen con el cristianismo, no busca personas que simpaticen con la enseñanza de la palabra de Dios, no busca personas que simpaticen con la ética que Él tiene. Él busca personas que se comprometan con Él, que se le peguen, que caminen con Él y que quieran conocerle. Y el resto, esto de los valores, de la ética, de la iglesia, viene acompañado porque Él tiene buenos valores, porque Él tiene buena ética, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús no está buscando otra cosa más que discípulos. Él nos llama constantemente a ser sus discípulos. Uno de los errores que podemos cometer es pensar que automáticamente uno es discípulo. Si yo te pregunto a vos, es muy probable que me digas, sí, yo soy discípulo de Cristo. Discípulo aprende. Discípulo trasciende. Discípulo gana discípulo. Discípulo ama el estar con su maestro. Discípulo quiere caminar con su maestro. Discípulo transmite la enseñanza del maestro. Me llama muchísimo la atención lo que dice de los 4 que hicieron, ¿no? Dice, al instante, está hablando de Pedro, o sea, Simón, Pedro y de Andrés, dice, al instante dejaron sus redes. Y de Jacobo y de Juan, dice, y dejaron enseguida la barca y a su padre. Estaba pensando en estos días, Jesús está buscando gente con deseos de trascender. ¿Qué es esto de que Jesús está buscando gente con deseos de trascender? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo pueden 2 tipos o 4 tipos que están trabajando, que son adultos, que son responsables de su trabajo, dejar todo y seguir a alguien que les dice, vení, seguime? ¿No suena medio irresponsable? Quítate lo poético y todo eso, de que, viste, dejaron las redes, los otros dejaron la barca. No, era gente grande. Pedro hasta suegra tenía. Era un hombre casado. Suponemos que los demás también. Juan, por más que fuera un muchacho joven, hablábamos de muchacho joven, les quiero recordar algo, en aquel entonces como ahora, un muchacho joven de 17 y 18 años es un hombre. ¿A qué edad se recibían de hombre los muchachos? A los 14 años. No le reclamen a los muchachos, piense cada uno si a los 14 era un hombre. Un rabino, un maestro, los llama y ellos se van detrás de él. No era el Jesús que vos y yo hoy tenemos revelado. No era el hombre de los milagros. No era el que había muerto por ellos. Era un rabino que estaba buscando hacer algo. ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Que venía a liberar al pueblo de Israel? Nah. Mensaje de Jesús jamás fue ese. De hecho, solamente años después, ellos, después de un par de años, le dicen, ¿no será este el que vino a liberar a Israel? No era eso. El mensaje de Jesús era otro. Ellos ya habían escuchado, sin duda, no es que, porque esto también me gustaría que lo pensemos un poco, ¿no? No es que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban trabajando y pasó un desconocido por ahí y les dijo, síganme, y ellos dejaron todo y se fueron. Al maestro se lo conocía. Ya se hablaba del maestro. Ya a ese lo quisieron matar por la enseñanza. Este hombre no es como los demás maestros. Este hombre enseña, como dice después la Escritura, como quien tiene autoridad de parte de Dios.
Este hombre no viene a traer un mensaje propio. Este hombre traía mensaje del cielo. Este hombre traía mensaje de parte del Padre. Este hombre venía de parte de Dios y traía mensaje de Dios. Y le dice cosas raras. A Pedro le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cómo que le diga aquí que te voy a hacer una fábrica de hombres campana? Hoy nosotros lo entendemos esto de pescadores de hombres, pero para Pedro, para Jacobo, para Andrés, para Juan, era extraño. Dios en Jesús estaba buscando personas que quisieran trascender. Ellos podían haber elegido seguir pescando, comiendo y vendiendo pescado, pero ellos entendieron que ese maestro, que no era Jesús, que no era el Cristo todavía, se comprende, ¿no? Esto no digo que no lo fuera. En ese momento, la revelación, ellos no lo entendían, era sencillamente un maestro. ¿Y qué es esto de que Dios quiere buscar personas que trasciendan? Quiero decirte algo, mira, vos y yo no hemos sido hechos para la vida cotidiana que estamos teniendo vos y yo. No fuimos hechos por Dios para tener una casa, para tener un trabajo. No fuimos hechos por Dios para terminar una carrera. No fuimos hechos por Dios para darle una educación a nuestros hijos. No fuimos hechos por Dios para cuidar o para jugar con nuestros nietos. No fuimos hechos por Dios para comprarnos un auto y para tener lindos viajes. Fuimos hechos por Dios para más. Si Dios me hizo para eso, me hizo para lo material. Y Dios nos hizo para trascender. Dios nos hizo para servir a la comunidad. Dios nos hizo para servir al otro. Dios nos hizo para ayudar al cansado. Dios nos hizo para llevarle algo de líquido al que tiene sed. Dios nos hizo para llevar visita al que está enfermo. Dios nos hizo para llevar alegría al que está triste. Dios nos hizo para sostener al débil y para ayudar al necesitado. Dios nos hizo para traer libertad a los cautivos. Dios nos hizo para eso. Dios no te hizo para que termines tu vida y yo termine mi vida diciendo estoy hecho, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi ropa, me puedo ir de vacaciones. Dios nos hizo para trascender, porque el reino de los cielos es trascender. Es Dios trascendiendo a través de la gente. ¿Me seguiste hasta acá? No fuiste hecho para estar hecho. Fuiste hecho para trascender. Me llama muchísimo la atención también cómo habla Jesús a esta gente. A Pedro y a Andrés le dice, vengan, síganme. Y a Jacobo y a Juan les dice, Jesús les llamó. Es que Jesús está buscando no solamente gente que quiera trascender, Jesús está buscando gente que le escuche. Estamos escuchando a Jesús. Escuchar a Jesús, dejar las redes y seguirle es para todos. Que le escuchemos a Jesús es para todos. Todos los días hay un llamado a dejar algún tipo de red. Todos los días hay un llamado a dejar algún tipo de barco. Todos los días hay algo que nos ata a lo material y nos impide trascender. Bendita la hora, querido hermano, querido amigo, que vos y yo escuchamos el llamado de Jesucristo a seguirle y a servirle y a ser sus discípulos en serio. Bendita la hora que eso de alcanzar las posesiones materiales salió de nuestra mente y empieza a valer lo que le interesa a Cristo, que es la vida de las personas. Y entonces empiezo a escuchar el llamado, empiezo a ser discípulo y empiezo a hacer discípulos. Porque en la naturaleza del discípulo está ¿qué cosa? El hacer discípulos. En mi naturaleza está. ¿Por qué? Porque es algo que lo cargó Cristo en mí. Bendita la hora que entendí que Cristo me llamaba a una misión mucho más grande que ser un padre de familia, un amante esposo, un buen laburante, sino que me llamó a servirle y a servirle con alegría.
Y no estoy hablando del llamado. ¿Viste que hay como una cosa así? Los llamados, ¿viste? El llamado, vos tenés el llamado. Hermano, todos estamos llamados a ser sus seguidores. Y tiempo completo. Si dijéramos, bueno, ¿quién es el siervo? Viste que suena así, ¿no? ¿Quién es el siervo que está a tiempo completo en la iglesia? Y ustedes dirían, el que está delante con el micrófono. No, los siervos a tiempo completo somos todos. Porque hemos sido llamados por Dios. Vos has recibido un llamado. ¿Sabés cuál es uno de los problemas? Es que tal vez tenemos tanto interés en lo material y en lo que ya logré, que es riesgoso empezar a escuchar el llamado. El llamado es para los pibes. El llamado es para los adolescentes. El llamado es para los jóvenes que pueden dejar todo, irse, no tienen nada que perder, pueden tener una aventura. No, queridos, el llamado es para los que están acomodados también. Los que tienen su casa, como Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los que tienen su familia, los que ya tienen su empresa, como Jacobo y Juan. Los que sirven y trabajan en otra cosa, los que tienen sus hijos. El llamado del Señor no es nada más para gente joven, es para vos y para mí, que ya estamos grandes y estamos pensando ya más en las vacaciones de fin de año que en servir a la gente y la gente que está tremendamente necesitada. Hay gente que necesita de vos y de mí. ¿Cuántos se dieron cuenta que hoy se hizo un llamado, un SOS espiritual? ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuál fue? Uno anterior al Club del Cielo. ¿La familia de Cristina? Alguien me preguntó, ¿por qué no la velaron? 3 semanas la velamos. Velamos con ella. Quiero estar con la familia. Bien. 12:30 más o menos termina el culto. Anda con la familia. Discípulo hace eso. Discípulo se esfuerza y hace lo que hace Cristo, porque no va a mandar Dios a un ángel, te está mandando a vos y a mí. No es mi responsabilidad pastoral hacerlo, es la responsabilidad de los discípulos de Cristo. Los que han sido llamados a ser sus discípulos, para los que ya están hechos, para los que tienen las redes y las barcas, es tiempo de dejar la comodidad. Hombres y mujeres grandes, hombres y mujeres, cuando digo grandes estoy hablando de 18 para arriba, Hombres y mujeres grandes que estamos hechos y a veces algunos cansados, creo que ellos estaban cansados, estaban con las redes y estaban pescando. Es tiempo de ser discípulo de Cristo y empezar a servirle con todas las ganas. No hay edad para darnos cuenta que Dios nos llama a movernos detrás de Jesucristo. Seguir cada una de sus pisadas. Quiero recordarte algo que puede sonar muy poético. La causa de Cristo es mucho más importante que tu causa y que la mía. No fuiste hecho para dejar un legado a tu familia. Fuiste hecho para extender el reino de los cielos en la tierra. Yo veo mucho silencio y sé que el Espíritu está hablando, pero haceme sentir acompañado. Fuiste hecho para otra cosa, no fuiste hecho para lo material, fuiste hecho para lo espiritual. La eternidad es espiritual y la vida abundante es material y es espiritual. Encontremos el equilibrio. La causa de Cristo es más grande que la tuya y la mía juntos. Amén. Jesús no busca solamente gente que le escuche y Jesús busca no solamente gente con deseos de trascender, sino que Jesús busca gente que se entregue con todo a Él.
¿Te acordás ahí en Lucas capítulo 5? Pedro vive un momento clave con el Señor. Jesús había terminado de enseñar y le dice a Pedro que se corra con la barca, ¿se acuerdan? Y que vayan adentro y que tiren la red de nuevo para pescar. Pedro razona un poquitito y dice, mirá, ya hemos pescado, vos conocés la historia, ¿no? Ya hemos pescado, pero en tu nombre voy a echar la red de nuevo. Yo creo que Pedro y los compañeros de él estaban pasando por el estrés del que le fue mal en lo que sabe hacer. Que es uno de los peores estreses. Que a mí me salga mal algo que no sé hacer, bueno, me puede frustrar un poquitito. Pero el estrés que te provoca el que te salga mal algo que sabes hacer, te provoca un estrés grande. A mí no me cabe la menor duda. ¿Cómo? Es como un fracaso. ¿Sí? Intentar hacer una vez más aquello para lo cual fui creado, aparentemente. Porque era muy fácil para Pedro y para sus amigos pensar que fueron creados para ser pescadores. ¿Vos te imaginás a Pedro parado acá adelante diciendo, hermano, yo fui llamado a ser pescador? ¿Eso a vos te motiva? ¿Te motiva? Pedro estaba estresado. Y él decide hacer lo que el maestro, que apenas conocía. Lucas cuenta que este es el mismo día del llamado. Tira la red, dice, en tu nombre, ya lo hice una vez, lo hice otra vez, lo hice otra vez, lo hice otra vez, pero ahora lo voy a hacer en tu nombre. La pesca fue tan grande que toda la gente se maravilló. Y Pedro cae de rodillas ante el Señor, ante los pies de Jesús, y entiende que no es un rabino, dice que Él es el Señor. Ahí descubre Pedro que Jesús tenía el control de todas las cosas. Y hermanos, es tiempo que nosotros nos entreguemos a Cristo y entendamos que Él es el dueño de todas las cosas. Que si me dice, tirá la red para ahí, aunque yo tenga otra mejor idea, o ya la haya hecho un montón de veces, tengo que tirar la red para ahí. Si Él me dice, da, tengo que dar. Si Él me dice, anda, tengo que ir. Si Él me dice invitá, tengo que invitar. Si Él me dice pagá, tengo que pagar. Si Él me dice serví, tengo que servir. Si no, no es el Señor de mi vida. Benditos aquellos que se enfrentan ante una situación difícil y saben que Dios les está reclamando que hagan tal cosa. Y enfrentan esa situación difícil una vez más. Les da bronca, les da dolor, les da lástima. Saben que no están preparados, pero en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Cuándo será el tiempo que nos pongamos realmente bajo el señorío de Cristo y digamos, ¿sabes qué? En tu nombre lo voy a hacer. Y la pesca será milagrosa. Porque será en el nombre del Señor y será demostrado que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Empezamos a obedecer y a seguirle al Señor hasta el fin del mundo. Ese día Jesús lo pescó a Pedro para siempre. Se lo metió en un bolsillo. Fue el apóstol más loco, ¿sí o no? Fue el más lanzado. Fue el distinto. Él y Juan. ¿Estamos de acuerdo? Él y Juan. Pero Juan un poquito después, ¿no? Lo encontramos a Juan después. Durante el ministerio de Jesús, Pedro fue el lanzado. ¿Por qué? Porque él reconoce el señorío de Cristo. Hermanos, atender el llamado de Jesús a seguirle y querer trascender significa que vos y yo le entregamos nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón y nuestra voluntad. Si no, no hay señorío, si no, no hay discipulado. Él es el centro, Él tiene el control ahora, Él hace las cosas y solo bajo su señorío vos y yo vamos a poder trascender. Cuando hablo de trascender, yo no hablo de que seamos importantes, es que trascienda la vida de Cristo en nosotros. Es que el reino se extienda. No estoy diciendo que vas a tener una empresa. Benditas sean las Guntren. No estoy
hablando de eso, que vas a tener franquicias. Que te lo profetice otro en otro momento, si lo querés. Pero necesitas que el Señor sea el controlador de tu vida. Un discípulo es aquel que es gente que buscó y llamó a Jesús y se le entregó a Él. Decidamos entregar nuestras vidas a Cristo. Amén. Jesús busca gente también que confíe en Él. No solamente gente que escuche el llamado, no solamente gente que quiera trascender, no solamente gente que lo acepte como el Señor de su vida, que se entregue, sino gente que confíe en Él. En otro momento tiene otra historia Jesús con Pedro. Termina de predicar y se queda despidiendo a la gente. ¿Te acordás? Se pasa el día predicando, sanando personas y le pide a los discípulos que se vayan, que crucen el lago y él se queda despidiendo a la gente. Me encanta eso, ¿viste? Él se queda con la gente ahí charlando, a los demás lo manda al otro lado y después de que despide a la gente se queda la noche orando, buscando en su necesidad la intimidad de renovar el vínculo con el Padre, dependencia del Padre, control del Padre. ¿Por qué? Porque él era discípulo del Padre. ¿Estaría cansado Jesús esa noche? Sí, había enseñado y sanado gente todo el día. Y buscó tiempo para encontrarse con el Padre. ¿Por qué? Porque era su hijo, era su discípulo, era el seguidor del Padre. En el barco, él ora. En el barco se levanta la tormenta. Flor de tormenta. Expertos en tormentas, expertos pescadores, les agarra un miedo de aquello. Imagínate la cantidad, no la olita o el viento que te agarró el otro día, la lluviecita que no saliste porque qué sé yo y qué sé cuánto. No, una tormenta marca tormenta. Y ayer le decía a Marcela, ¿vos te imaginás? Estos tipos muertos de miedo, pensando que se morían. Las olas gigantescas, el viento rugía y se les aparece un fantasma. Porque nosotros decimos, y Jesús vino caminando sobre el agua hacia ellos. ¿Y ellos qué dicen? ¡Un fantasma! ¿Vos te imaginás la peor de las situaciones y se encima un fantasma? Pero un fantasma que dice, soy yo. Y ahí sale Pedro, el hombre que parece que confía en Jesús. Le dice, ¿sos vos? Haceme que camine. No es un desafío, es corroborar la identidad del que te llama. Y vos sabés la historia. Sale, le extiende la mano, vení, empieza a caminar sobre el agua hasta que empieza a oír y a ver el ruido, y empieza a oír y ver la dificultad, empieza a oír y ver todo esto y se empieza a, ¿qué? Se empieza a hundir. Y el Señor extiende su mano, lo agarra y le dice, ¿por qué tenés tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Dios busca gente que confíe en Él. Hermano, ya dejaste las redes, es tiempo de que aprendas a confiar. Y si no dejaste las redes, tal vez es porque no empezaste a confiar todavía. Es tiempo de dejar las redes y empezar a confiar. Jesús no nos va a dejar caer en ningún momento de nuestras vidas. Y si caemos, nos levanta. Dios nos llama a caminar a su lado siempre, aún sobre lo imposible, como Pedro. Aún en lo sobrenatural. ¿Qué es eso? Sobrenatural. No todos los días vamos a caminar sobre las aguas. La mayoría del tiempo nos vamos a ahogar cuando intentamos caminar sobre las aguas. Y el Señor nos va a sacar. ¿Sí? Pero el Señor nos llama a caminar en lo natural y en lo sobrenatural. Jesús va a ser la mano que nos sostenga. Jesús va a ser el nombre que nos guarde. Jesús va a ser el que nos va a dar poder. Y Jesús va a ser el pastor que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida hasta el final. Amén. Hermanos, Jesús busca gente que quiera trascender, que escuche su llamado, que se entregue a Él y que confíe en Dios de todo corazón. Pensá en Pedro.
Él siguió el llamado del maestro. Sinteticemos un poco cómo sigue. Tiene su crisis, ahí por la época de la crucifixión, ¿te acordás? El tema del gallo y esas cosas. Lo niega un par de veces. Es restaurado por Jesús. Recibe el mandato de que se quede en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Se queda en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos son investidos con poder. Él tiene la primera predicación del Evangelio. Él lleva a la gente y predica del Cristo que fue crucificado y que Dios le hizo Dios y Cristo. Provoca el primer avivamiento en la historia de la humanidad. Empieza a hacer tremendas cosas y te sintetizo. Termina sus días escribiendo cartas que aún hoy perduran. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si Pedro ese día no seguía a Jesús? ¿Lo pensaste? Permitime pensar. Sería un pescador jubilado, mirando atardeceres y contándole historias a sus nietos. Con su casa, su bote o su flota pesquera, Petrus Bark. Contando que él vio, que se contó la historia de uno que fue resucitado, que hubo gente que lo había seguido, no sabía cómo lo seguían. Yo estuve allá, no sabía, algunas veces hasta lo seguí y todo. La gente hasta dio su vida por él. Hay un loco que hace un par de años lo crucificaron boca abajo. No sé si sabes que él cuenta la historia que a Pedro lo crucificaron boca abajo. Así hubiera sido el final de la historia de Pedro. ¿No tendríamos 2 cartas menos en la Biblia? ¿O se llamarían distintos? Carta de San Roberto, o San Andrés, o San Matías. No sabríamos nada de él. Mirá la diferencia entre haber oído y aceptado el llamado a ser discípulos. Seguir a Jesús le cambió la vida. Jesús, hermanos, nos llama a dejar las redes de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, de lo propio, del esfuerzo personal, y tal vez, alguno en algún día lo llame hasta dejar su laburo. O dejar parte de su familia, como le pasó a Juan y a Jacobo. Ahí te dio un poquito de miedo, ¿no? Discípulo hasta acá se llama esa parte. Ya tenés tu casa y tu casa en la costa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. No se animan, ¿eh? Si estuviera dando otro tipo de mensaje, estarían en otra iglesia, estarían, ¡ay, tomo la palabra, tomo la palabra! ¿Sí o no? Y después te agarra, venís a tu iglesia de nuevo y el pastor te llama, te da un mensaje de seguir al Señor. Y te dice, bueno, listo, hay que entregar la casa y la de la costa también. O ya no llama a Dios a dejar casas y cosas. Creo que sigue llamando y las casas y las cosas nos alejan del llamado. La comodidad, la zona de confort. La familia. El salario, la cuenta bancaria. El llamado de Jesús es a dejar de amar lo propio para empezar a amar lo que Él ama, que no son casas, ni autos, ni vacaciones. Eso es el agregado. Él ama personas. No murió por mi casa, ni por la tuya. No murió por tu trabajo, ni por el mío. No murió por tu auto, ni por el mío, ni por tu patineta, ni por la Play murió.
Él muere por personas, da su vida por personas, ama personas y dice la palabra que aborrece a los que aman las cosas. ¿O no lo dice? Pero vos y yo no somos de esos. Porque vos y yo tenemos un llamado de Dios a amar lo que Él ama. Gente. Hermanos, Dios nos llama a dejar nuestros sueños personales y egoístas y empezar a abrazar los suyos. Te está dando mucho miedo esta palabra en esta mañana. Dios te llama, me llama a dejar la comodidad de mi casa y de tu casa y acompañar al que sufre hasta el último instante. No es para escogidos eso, es para discípulos. Bendita las casas que Dios nos da, bendito los autos que Dios nos da, bendita la familia que Dios nos da y bendita las vacaciones, que espero poder decir que para la gloria de Él nos podremos tomar. Si es para la gloria de Él, si no será un gasto de dinero, nada más. Benditos los estudios. Siempre y cuando todo eso nos acerque a Él y a cumplir su llamado a amar a las personas. Bendito el tiempo de descanso, pero benditos los que quitan horas de su sueño para estar, servir y amar a las personas. Es lo que haría Jesús. Es lo que hace Jesús. Rick Warren, ¿lo conocemos? Dice que Dios nos llama a dos cosas. Una es a cuidar su iglesia y la otra a hablarle a los demás de Cristo. A transmitir la vida de Cristo. A Pedro Dios le cambió la vida. Pasó de redes al mundo entero. Hoy a Pedro lo conocen todos. Hasta algunos dicen que fue el primer papa. ¿Sí? Pasó de vivir para sí para vivir para otros. Pedro pasó de la perdición a la salvación. Pedro pasó de pescador a apóstol. Pedro pasó de un oficio sencillo y honorable a una misión eterna. Misión eterna. Misión eterna. Misión eterna. No hay llamado para jóvenes, adolescentes o niños. La misión eterna la tenemos los adultos. Mira, es bueno saber que mi vida, que nuestra vida sirvió más que para mí y mi familia, sino que hubo personas que se encontraron con lo eterno, porque Dios tuvo la gracia de usarnos. Cuando llegue al cielo, no le voy a decir al Señor, che, ¿viste? Pude tener la casa, la familia, se casaron los pibes bien, los nietos, que todos me profetizaron toda la semana pasada. Todas esas cosas, ay, ¿viste lo que hice? No, ¿sabes qué? Cuando llegue al cielo voy a empezar a buscar gente. Me voy a encontrar con gente. Gente que por la gracia de Dios pude llevar a los pies de Cristo y discipular y acompañar e invitarlos o tratar de enseñarles a amar a Cristo. Mirá lo que me viene a la cabeza. Igual, en el último de los casos, si me importara mucho la casa, morada tengo en los cielos. Si me gusta mi barrio, calles de oro. ¿Querés vacaciones? Mar de cristal. ¿Querés ir a la iglesia? Oh, la Nueva Jerusalén, cuyo templo es el Cordero de Dios. Acá, vida abundante de discípulo. El mejor uso que le podés dar a tu vida es usarla para Cristo y para otros. ¿Cuál es
tu llamado? Yo sé que Dios te habló en esta mañana. Dios me habló que te habló. Tu llamado, no todo el llamado es para micrófonos. Tenemos 6, 8. ¿Querés micrófono? Habrá que comprar otro. No todo llamado es para púlpito. ¿Qué entran acá? 100 personas paradas y apiñadas. ¿Cuánto hizo Pedro? ¿Cuánta vida impartió? Todos somos llamados a dejar algo. Dios por algo preparó esta palabra en esta mañana. Fin de año. Primer mensaje de domingo de este último mes. Todos estamos llamados a dejar algo y abrazar la causa mayor, que es la causa de Cristo. Dichosos, felices, satisfechos los que seguimos el llamado del Señor, como podemos. Con micrófono, sin micrófono, con púlpito y sin púlpito. Vos me entendiste que no se trata de ser pastor de una iglesia, ni de ser misionero, ni de ser evangelista. Ese es otro tipo de llamado. Estamos hablando del llamado más importante, que es el llamado a ser y a hacer discípulos. Le debo mi vida a Cristo. No puedo hacer otra cosa que entregársela a Él. Es suya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Es cierto? ¿Vos también? ¿Yo también? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Es cierto? ¿Seré de mi Cristo? ¿Dónde estará trabajando Cristo hoy? ¿Dónde te querrá llevar Cristo hoy? Es domingo, día de descanso. Día del Señor. Los que están los jueves me entienden. Día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El lunes, día del Señor. Martes, día del Señor. Domingo, día del Señor, y encima la mayoría no labura. Es la única diferencia. Porque creo que haríamos culto los lunes, si los lunes el Estado dijera que no se trabaja, ¿sí o no? Seríamos prácticos si haríamos el culto los lunes, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Qué palabra que Dios nos dio? Involucrémonos en el reino. Yo creo en los actos proféticos y en las decisiones. La red fue un acto profético, la barca fue un acto profético, tantas cosas. Jesús hizo actos proféticos. Yo creo en el movimiento y en las decisiones. Y yo te invito hoy a que si el Señor te habló claramente y sepas qué tenés que dejar, que te pongas de pie y digas, a mí Dios me habló. Pero no te pongas de pie delante mío ni delante de la gente para que te vea la gente. Ponte en pie para Cristo. ¿Sí? Creo que habrá pasado por muchas mesas de tributos. Un Mateo le siguió. Suficiente. Habrá pasado por muchas barcas. Por lo menos 4 pescadores le sirvieron. Bien. Bien. Tremendas cosas hicieron esos 12 hombres. Entonces, si hoy Él te está llamando a dejar algo, sé valiente y ponete en pie. Y sé valiente y mantenele. Porque Él no te va a soltar de la mano, nunca.
Él es la mano que nos sostiene. Y te invito a que tomes un compromiso vos con el Señor. No es conmigo ni con la iglesia. Que le digas ahora cuál es la red que le estás entregando, cuál es la barca que le estás entregando. ¿Qué es lo que le estás dando? ¿A qué vas a renunciar? ¿A qué comodidad, a qué de lo que te da de comer vas a renunciar? ¿O estás muy cómodo? ¿O las redes son muchas y los barcos dan mucho fruto? Señor, te damos gloria y honra en esta mañana, porque vos sos el Maestro y nosotros los discípulos. Vos sos el Señor y nosotros los siervos y esclavos. Vos sos el dueño y nosotros tus empleados. Te agradecemos por el poder de tu palabra y el poder de la administración de tu Espíritu Santo en esta mañana. Y por lo que seguirá haciendo a lo largo de todo el día de hoy y los días siguientes. Señor, sello esta palabra en la vida de mis hermanos. Sello en su mente y en su corazón. Y toma su decisión en tus manos, Rey. En el tiempo de la duda, tu confianza estará en ellos. En el tiempo de la guerra, tu paz les inundará. En el tiempo de la vida, les acompañarás. Y en el tiempo de la dificultad y la muerte, ahí estarás con ellos. Cuando tengan que caminar sobre aguas, darás la orden. Y cuando se hundan por las situaciones y por la incredulidad, extenderás tu mano. Bendigo a todo el que ha tomado una decisión en esta mañana, Señor. Un par en un lado, un par en otro par en otro lado. Transformaron el mundo. Y acá hay más de un par, Dios. Tantas gracias. Familia, iglesia preciosa. Señor, ungí con poder a estos hombres y mujeres. A cada uno de ellos, Señor. Poné tu mano sobre ellos, Señor. Bendeciles, Rey. Bendecí a cada uno de ellos, Rey. Bendeciles, Señor. Tocales. Bendeciles, Dios. Tu espíritu ministrando a su espíritu, Rey. Trayéndoles certeza de que vos estarás todos los días con ellos, con todos, hasta el fin del mundo. Señor, les bendecimos como iglesia, te agradecemos por ellos, les bendecimos, Señor. Les bendecimos, gente que deja cosas y entrega su vida a vos una vez más, de otra manera distinta, Señor. Les bendigo, Rey, les bendigo, mi Dios. Les bendigo, mi Rey. Les bendigo. Señor, celebramos tu vida en nosotros. Yo cancelo todo trabajo del diablo que querrá robar, matar
y destruir la vida de cada uno de nosotros. Cancelo el plan del diablo que querrá robar esta palabra. Esta palabra no volverá a vos vacía. Ya empezó a rendir fruto y lo hará al 100%, Señor. Yo no sé cuántos estaban de pie, Señor, pero si serían 15, 100%, 1500. 1500, Rey. 1500. 1500. 1500. 1500. Gente afectada por sus vidas, por ellos. 1500. Y los que seguirán tomando decisiones, Señor, en esta semana. Y serán 2000 y 3000 afectados por tu reino.